Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer a la voz de tres, de una manera unánime, Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice así: 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque tú eres quien nos ha reunido en esta noche, Señor, para rendirte culto, adoración. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Y a pesar de cualquier inconveniente, de cualquier problema, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Toma tú el control de mi vida y también de la vida de los hermanos y bendícenos por tu palabra. Y que seas tú controlando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hoy vamos a considerar este versículo 8. Y a la luz de este versículo vamos a ver algunas cosas que es de importancia. Estamos analizando la armadura del cristiano. Y en la armadura del cristiano se nos habla de algunas cosas. Lo último que vimos en la semana pasada o en el mensaje anterior fue acerca de cómo vencer la maldad con la justicia. Hemos visto algunas armas del cristiano. Días atrás también veíamos algunas cosas que Dios aborrece, 7 cosas que Dios aborrece. Pero aquí Pablo es como que nos brinda lo contrario, cosas que a Dios le agradan, cosas que es bueno que el cristiano piense. Por eso, por algunos mensajes, vamos a ver cuando Cristo controla nuestro pensamiento. Porque cuando Cristo controla nuestro pensamiento, la vida entera va a ser transformada. Y es que por medio de Cristo, al analizar la palabra, usted y yo vamos a hallar principios, vamos a hallar realidades sobre el poder de Dios. El que Cristo controle nuestras vidas significa que Dios controla nuestras vidas. Significa que el Espíritu Santo controla nuestras vidas. Porque recuérdese que el Dios que nosotros servimos es un Dios, pero en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere controlar nuestras vidas. Y usted tiene que centrarse en eso. Estas verdades o todos estos principios se concentran en 3 grupos o en 3 principios. Quiero que veamos en estos días cómo Dios quiere controlarnos a través de la verdad, cómo Dios quiere controlar nuestra vida a través de la pureza y cómo Dios quiere que nosotros seamos controlados para la alabanza de su nombre. Por eso hoy vamos a empezar uno de 3 mensajes sobre cuando Cristo controla nuestros pensamientos. Y en este primer mensaje nos vamos a enfocar en la verdad, en el principio o en la realidad de la verdad. Que la verdad controle nuestros pensamientos. Si usted va a San Juan capítulo 14, el verso 6. San Juan 14, verso 6. Mire lo que dice San Juan capítulo 14, el verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que estaba Jesús diciendo? Que Él era la personificación de la verdad. Recuérdese que Cristo es Dios encarnado, pero Dios es verdad, Dios es verdadero. Entonces, cuando ellos estaban viendo a Cristo, como veíamos días atrás, cuando ellos estaban viendo a Cristo, estaban viendo la verdad. Miren lo que dice en este mismo evangelio de San Juan, cuando Jesús es arrestado. Vaya al capítulo 18. Mire lo que dice el verso 38, 18:38 de San Juan. Le dijo Pilato:
¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Mire, Pilato estaba enjuiciando a Cristo, pero no solamente que lo estaba enjuiciando, lo estaba analizando, lo estaba juzgando, lo estaba confrontando, y Pilato le hace una pregunta: ¿qué es la verdad? Y no se daba cuenta Pilato que al frente de él estaba la verdad hecha carne. Pilato sentenció a la verdad. Pilato fue aquel hombre por quien se dictó la sentencia de crucifixión a la verdad. Pilato, que no lo halló culpable, fue el que mandó que lo azotaran a Cristo. Es decir, él mandó azotar a la verdad hecha carne. Entonces, mire, Jesús personificó la verdad. Él fue verdadero. Él fue honesto en su vida, Él fue honesto en sus enseñanzas, porque Él fue verdaderamente justo. Pero no solamente que Él fue verdaderamente justo, sino que Él fue un hombre compasivo. Recuérdese que en cierta ocasión, le trajeron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Esa mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, Jesús, que no había cometido pecado, Él le dice a aquellos que la acusaban: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos fueron acusados, desde los más antiguos, de los más ancianos, hasta los más jóvenes. Desde los que tenían algún cargo de mayor importancia hasta el que tenían menor importancia entre esos hombres. Y cuando se quedó Jesús a solas con esta mujer, Jesús le dijo: ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete. Pero hay que le dijo: y no peques más. El que no había cometido pecado fue compasivo con aquella mujer pecadora. De la misma manera, Jesús ha demostrado justicia, compasión, honestidad y verdad con nosotros. Por eso, bajo la sombra de la verdad, quiero que veamos tres cosas: la honestidad y la justicia. Porque la justicia, recuérdese, los que estuvieron en la enseñanza pasada, veíamos que la justicia significa algo que está derecho. La verdad tiene que ser recta. Usted no puede decir la verdad media, porque verdad medias no existe. O es verdad, falsedad. Si usted va a ir a comprar leche y la gente dice: bueno, mire, es medio litro de leche y medio litro de agua, ¿usted compraría eso? No. O mejor véndame medio litro de leche y cóbreme lo que es justo. Todo, mi hermano, va a subir. Todo. Porque son los días malos, los tiempos son difíciles. Y por eso es que estamos estudiando esto. No se deje llevar por las filosofías del mundo. Jesús nos confronta con nuestro pecado, pero Él siempre nos brinda una nueva oportunidad, porque Él es nuestro abogado. Ahora quiero que veamos bajo la sombra de la verdad que ser veraces nos mantiene concentrados en la meta. Volviendo allí al capítulo 4. Mire lo que dice 4 de 18. 4:8 de Filipenses. 4:8 de Filipenses. Mire lo que dice al principio. Lee, Matías. Por lo demás, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo
Mire, ahí nomás. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Mire, ser veraces, ser usted una persona que practica la verdad, lo va a mantener concentrado en la meta. Pero, ¿qué es ser veraz? ¿Qué es la veracidad? Veracidad, présteme atención. La palabra veracidad, nuestra palabra veracidad, que viene de latín, porque el español proviene de las lenguas latinas, viene de una palabra que es veracitas, que significa calidad de veraz. Es decir, una persona que profesa siempre la verdad, que sigue la verdad. Por eso es que Jesús le dijo, si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente libres. Mire, recientemente pasó el 4 de julio y luego pasó el 5 de julio. El 4 de julio es conocido como el Día de la Independencia Americana y el 5 de julio es conocido como el Día de la Independencia Venezolana. Usted sabe que el gran libertador Simón Bolívar vino del país de Venezuela, pero Estados Unidos o Venezuela o cualquier país de la tierra es verdaderamente libre. Mire tanta gente que está esclavizada en drogas, esclavizada en alcohol, esclavizada en pornografía. El único que puede hacernos verdaderamente libres es Cristo. Porque los libertadores, no estoy haciendo lo menos, quiero que me entiendan, aquellos libertadores que nos cuentan en la historia, ellos buscaron para sí mismo y para sus grupos. Cuando Simón Bolívar o cualquier libertador buscó la libertad de Ecuador o de cualquier nación, no es que asumieron las clases más bajas, ellos asumieron, porque ellos ya no querían que los que dominaban los dominen, sino que ahora ellos querían dominar a las otras clases sociales. Eso fue lo que pasó. Pero, y sigue pasando. Pero por eso usted necesita a Cristo, porque Jesucristo no vino a oprimir, Él vino a libertar. Ahora, usted cuando es libre, verdaderamente libre, usted ahora dice, yo por amor me rindo como esclavo a Él. Eso es ser verdaderamente libres. Esta expresión veracidad es una expresión clara, pero sin rebozo, sin lisonja, con que a uno se lo corrige. A veces los padres corrigen a sus hijos, pero usted tiene que decirle las cosas como son, sin ninguna adulación. La corrección tiene que ser clara, compasiva, pero clara. A lo malo hay que decirle malo. Hoy se discute acerca de la homosexualidad. Hay que decir lo que es la homosexualidad. Ante Dios es pecado. Yo no puedo cambiar. Ahora otra cosa es que yo quiera destruir a esa persona, yo quiera humillar. No. Lo que hay que decirle al homosexual, como al mentiroso, como al asesino, como a cualquier pecador, que hay solución en Cristo Jesús, que el único que cambia, que el único que transforma, que el único que liberta es Cristo, y para eso Él necesita la verdad que nos hace libres. Este axioma, este principio, esta realidad no tiene necesidad de demostración. Lo verdadero o es verdadero o no es verdadero. Usted no puede decir, ayer yo escuchaba a un gran músico de los años 60, 70, yo no fui de esos tiempos, pero el hombre hasta hoy es famoso. Llegaba, yo no sé lo que está pasando, él decía, en nuestros tiempos. Parece que estamos retrocediendo, porque con tantas fotografías que tenemos de la Tierra tomadas desde fuera del espacio, hay gente que todavía cree que la Tierra es cuadrada, cuando la Tierra es redonda. La Biblia mismo lo dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Pero hay gente que con todas las pruebas sigue pensando que la tierra es plana, cuadrada.
Entonces, ellos no quieren ser verdaderamente libres. Hubo un poeta mexicano llamado Andrés Enestrosa que él dice: todo el que dice la verdad es elocuente, es fácil de hablar, él no va a tener nadie que le contradiga. Si usted dice la verdad, por más que la gente lo niegue, la verdad siempre va a ser la verdad. El presidente, el 34º presidente, Dwight Eisenhower, él durante la Segunda Guerra Mundial, él siendo el jefe supremo de las fuerzas expedicionarias que invadieron a la Alemania nazi, en una entrevista que estaba con 400 corresponsales de guerra, hizo esta declaración: jamás declararé algo que no sea cierto. Mire, este hombre, en otras palabras, quería decir: yo me quiero sostener en la verdad. Usted y yo sostengámonos en la única verdad. Cristo es la verdad, y de la verdad que es Cristo procede cualquier verdad. Nosotros sabemos que fue Dios el que hizo los cielos y la tierra. Nosotros sabemos que fue Dios el que creó al hombre a su imagen y su semejanza. Por más que venga mañana a enseñarnos cualquier teoría, sabemos que esa teoría es absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Mateo 5:37 dice así: sea vuestra palabra sí, sí, no, no, porque lo que es de esto, de mal procede. Mire, ustedes, amados hermanos, en la vida se nos presentan opciones, pruebas, como dice. Mire, justamente, a veces cuando uno es estudiante le hacen tomar pruebas de verdadero o falso. Uno tiene que escoger la opción, o verdadero o falso. Y estas son cosas que se nos presentan diariamente. Como cristianos sabemos que la verdad se arraiga en las Escrituras. Mire lo que dijo el Señor Jesús aquí mismo en San Juan capítulo 17, verso 17, un versículo muy conocido. San Juan 17, verso 17. ¿Tiene mi hermana Magali? San Juan 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mire lo que está Jesús diciendo: tu palabra es verdad. Por eso es que Jesús podía responder a las preguntas. ¿Pero por qué? Porque Jesús se basaba en la palabra de Dios. Vienen a Jesús a decirle: ¿es lícito dar tributo al César? Mire, el César era un emperador extranjero. Mire, quiero que usted se ponga en un judío, porque los judíos querían un Mesías. ¿Pero qué clase de Mesías querían? Quería alguien que venga con su poder, los libere del yugo de un gobierno malo, absolutamente malo. Si yo era un romano y yo, qué sé yo, iba cargando 2 quintales de cebada y por ahí la veía la hermana Liduvina y yo le decía: ven para acá, carga, ella obligatoriamente tenía que cargar. Y si ella se quería rehusar a mis órdenes, yo tenía poder hasta donde quitarle la vida. Miren, y ese era el gobierno sobre el cual los judíos estaban dominados. Y viene a Jesús: ¿es lícito dar tributo al César? La respuesta usted puede decir: no, no es lícito, porque ellos son extranjeros. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Deme una moneda. ¿De quién es la intención? Del César. Pues, ¿sabe por qué? Porque esas monedas son acuñadas por el César. Entonces, al final de cuentas,
¿Quién hizo el trabajo para hacer esas monedas? El César. Denle al César lo que es del César. Pero denle a Dios lo que es de Dios. Porque si Dios permitió que el César esté allí por alguna razón, por algún motivo, dale al César lo que es del César. ¿Y qué pudieron hacer? Nada. Se quedaron callados. ¿Por qué? Porque él hablaba como quien tiene autoridad. Por eso, hermanos, para responder, ¿cómo usted tiene que responder a las enseñanzas de la Biblia? Responda positivamente, porque las enseñanzas de la Biblia nos hace veraces, nos hace guardar una vida diferente, nos hace que nuestra vida sea guardada bajo la verdad, porque guardar la verdad en nuestros corazones nos hace veraces. Guarde la verdad que es Cristo, y Cristo usted lo encuentra en las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Qué dice el salmista en el Salmo número 119? Mire, veamos un ratito el Salmo 119, porque el Salmo 119 habla sobre las Escrituras. El tema principal es las Escrituras. Mire lo que nos dice el verso 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, cuando usted medita el Salmo 119, usted va a encontrar excelencia sobre la ley de Dios, porque la ley de Dios es la que convierte el alma. ¿Por qué? Porque la ley de Dios habla, el testimonio, la Biblia, quiere como objetivo centrarnos a Cristo. Nos trae la ley moral que es dada por Dios, que le fue dada a Moisés, donde usted ve los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos se resumen en dos cosas: amar a Dios, amar al enemigo, o amar al prójimo. Pero usted, para poder cumplir la ley humanamente, no va a poder. Entonces usted tiene que rendirse al autor de la ley, y el autor de la ley es Dios. Él es el único que le va a permitir que usted pueda cumplir la ley, que usted ame la ley de Dios, que usted sea como aquel varón del Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? Consejo de malos, que no estuvo en silla de escarnecedores, que no estuvo con los burladores, sino que en la ley de Jehová ama. En la ley de Jehová se deleita. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice que en ella medita de día y de noche. Y ahí usted ve, dice que será como un árbol plantado. Pero este Salmo 119, que mire, es el salmo más extenso. Y se puede decir que es la porción más extensa de las Escrituras. Tiene algunas joyas sobre la Biblia. Mire lo que nos dice el 105, muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra. 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y le cuento como una especie de una anécdota. Esto es una anécdota que la cuenta Arthur Jackson. Dice así: una tarea que nos asignaron en el trabajo hizo que un compañero y yo viajáramos 450 kilómetros. Cuando salimos ya oscurecía, y para un cuerpo y ojos aventajados como los míos, me inquieta un poco conducir de noche. No obstante, decidí manejar primero. Me aferré al volante, fijé la mirada en el camino apenas iluminado. Mientras avanzábamos, descubrí que veía mejor. Cuando las luces de los autos que venían detrás alumbraban la carretera. Finalmente me sentí mucho mejor cuando mi amigo tomó el volante. En ese momento me di cuenta de que había estado conduciendo con las luces antiniebla en vez de los faros altos. Mira, a veces nosotros estamos errando. Por eso es que es importante que usted a veces haga un alto y examine si estamos andando en la verdad.
Porque a veces estamos andando en cierta luz, pero no en toda la luz. La luz verdadera es esta. Ella es lámpara a nuestros pies para el momento, lumbrera para el camino, para el futuro. Este Salmo 119 es una obra maestra de alguien que entendió lo valioso que es la Sagrada Escritura. Ella nos da luz a nuestra vida diariamente, pero sin embargo, ¿cuántas veces usted y yo nos encontramos con situaciones similares a las de esta historia? ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos turbados, confundidos? ¿Y ahora qué voy a hacer? Es como que si no hay luz y nos esforzamos para ver y a veces olvidamos usar la palabra de Dios. Este salmo, el Salmo número 105, nos confronta, nos exhorta a que vayamos a las Escrituras. ¿Por qué? Porque como leímos en el verso 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? En otras palabras, ¿cómo el joven será puro? Con guardar tu palabra. También la palabra de Dios nos motiva. Mire lo que dice aquí mismo en el Salmo 119, el verso 101 y el 102 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Mire, cuán importante es que usted se mantenga. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no, eso está mal. Veíamos días atrás 7 cosas que Dios aborrece. La mentira. Dios aborrece la mentira. Porque ¿quién es el padre de toda mentira? Satanás, el diablo. Entonces, ¿y quién de nosotros nunca ha mentido? Todos. Todos hemos de una u otra manera mentido. Y a veces nos gusta la mentira. Nos encanta mentir. Y hay gente que hasta siembra discordia entre hermanos a través de chismes, de mentiras. Y todo eso Dios aborrece. Entonces por eso la palabra está ahí como una luz de alto. Stop. Alto, pare. ¿Por qué? Porque si tú sigues te vas a accidentar. De todo contuve. ¿Y qué pasa? Cuando usted vive la palabra de Dios, cuando usted ama, usted se goza. Mire, el verso 97 del Salmo 119 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. En otras palabras, él se gozaba, él alababa a Dios cuando meditaba la palabra. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo busquemos ser verdadero. Esto es algo imperativo, es una orden, que usted y yo como pueblo de Dios adoptemos la verdad, y adoptar la verdad demanda rechazar el error. Pablo le dice a los hermanos de Galacia, en Gálatas 1, mire, voy a dar lectura en Gálatas 1 del verso 6 al verso 8, dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Mire, hemos sido aceptados por medio de quién? Por el amado. Porque el amado, Cristo, amado por el Padre, se dio en lugar de nosotros. Y ahora Cristo ya no nos ve como los pecadores que somos, sino que nos ve como su Hijo. Eso es lo que veíamos el día domingo, esa transacción que se hizo. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar. Hoy nosotros, por la gracia, por el amor, Él nos ve como su Hijo. El justo se hizo pecado y los pecadores fuimos justificados.
Y los últimos días, hermanos, se van a caracterizar por eso. Se van a caracterizar por un abandono a la verdad. Mire lo que Pablo le dice a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3. Verso 1 al 7. No vamos a leer todo porque si no el tiempo se nos va, pero en casa usted medite. 2 de Timoteo 3 del 1 al 7. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí usted ve la lista, que los hombres serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos. Dice el verso 5, mire, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Es pura apariencia, es pura mentira. Por eso escuche, usted tiene que analizar, yo soy un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es alguien que vive la palabra. ¿Por qué? No todo el que anda con una Biblia, no todo el que va, escuchaba yo día a un pastor, me quedé sorprendido con la palabra que daba el pastor. El diablo entra en la iglesia. A veces yo he estado sentado y al lado de mí ha estado sentado el diablo. ¿Por qué? Porque no todos los que están en un templo evangélico, un templo cristiano, son verdaderos cristianos. Recuérdense que entre los 12, ¿quién estaba? Judas. Jesús mismo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque si usted no vela, si usted no guarda, Satanás va a querer hacer morada en su vida. Por lo tanto, hermanos, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, concentrémonos en Jesús, porque así usted va a mantenerse concentrada en la verdad. Mantenga la mirada en el Señor. Jesús mantiene nuestra veracidad en toda circunstancia. Él es el que nos hace ser verdaderos. Tal vez usted quiera mentir, porque usted dice, es que si yo les digo esto, me van a ver mal. Pero si por la causa de Cristo tenemos que ser vituperados, esté dispuesto, porque hay recompensa para los veraces. Dios quiere que usted y yo seamos verdaderos, que actuemos con veracidad. Pero ¿qué más? Volviendo a Filipenses, mire. De la veracidad pasamos a la honestidad, y se da cuenta que esto está muy ligado. Filipenses capítulo 4, el verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Una persona que es veraz tiene que ser alguien que practique la veracidad, porque ser honestos impide que usted y yo nos descarriemos. Todo lo honesto. Esto es pensar en la forma más elevada. Nuestras mentes deben ocuparse en pensamientos nobles. ¿Qué es la honestidad? Mire, yo no sé si hoy en las escuelas o en los colegios estén dando valores, principios. No sé si estén dando. Antes daban ética, pero oiga, yo me recuerdo en mi colegio, en mi tiempo de colegio, era pura palabrería, pero nadie le entendía nada al profesor. Espero que estén dando, pero espero que den como debe de ser. Porque hoy lo que hay es verdad relativa, es decir, él piensa una cosa, eso es verdad. Él piensa otra cosa, hay que creer, eso es verdad. Cada quien tiene su verdad. Y no es así. Hay una sola verdad. Y bajo la luz de la verdad de Cristo, las otras tienen que ver si son verdad o no son verdad. Bajo la luz de Cristo tenemos que ver si somos honestos. Yo ya le he contado esta historia, esta anécdota. Un hombre estaba en un restaurante y ya era la hora de pagar. Y el Señor, cuando le dan el vuelto, él había pagado con un billete de 20. Y cuando le dan más de lo que él había pagado. Entonces se acerca a la persona cajera y le dice, mire, yo hace un rato consumí esto, está mi factura, le dieron esto de vuelta, pero está más.
Ay, Señor, qué bueno, mire, usted es una persona honesta. Y después le dice, mire, debido a lo que usted ha hecho, porque ya no hay personas como usted, vamos a que usted sea homenajeado. Y le dice, no. Mire que ahí hasta la cámara salió que usted está grabado. Chúntale, el hombre se asusta. Dice, por favor, borre el video de la cámara. ¿Pero por qué? Porque la mujer que está acá no es mi mujer, es mi amante. Mire la calidad. Él podía hacer ciertas cosas buenas en lo económico, pero no era un hombre verdaderamente honesto. Porque a la verdadera mujer, a la esposa, a la que un día le juró en un altar, le engañaba con otra mujer. Entonces, ser honesto no es fácil, ser verdadero no es fácil. Pero el Señor quiere que usted y yo seamos honestos. Esta palabra honestidad viene del latín honestitas, que también es calidad. Mire, una calidad de honesto. Tanto la veracidad como la honestidad habla de calidad. Usted ve si eso es de calidad. Es decir, decencia en las acciones, decencia en las palabras, recato, pudor, moderación en la conducta. Porque la honestidad encierra amor y también encierra respeto. Cuando usted ama a una persona, el Señor nos enseña que debemos amar a todos, aún a nuestros enemigos, mayormente a los de la familia de fe. Tenemos que actuar con amor, pero con respeto. Y por eso es que Pablo le dice a los hermanos de Corintio, en 2 Corintios 8:21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Porque ante Dios, bueno, ahí voy al templo, ahí sí, santito. Y salgo de la calle, al trabajo, en la casa, es otra persona. Entonces no está actuando con honestidad. Dice, procurar hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ahora quiero que me entiendan. Recuérdense que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Entonces, ¿de dónde puede escapar ese hombre? Si uno es un cristiano, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si yo no estoy actuando con honestidad, ¿qué estoy haciendo? Me estoy entristeciendo. Estoy apagando al Espíritu Santo que mora en mi vida. El pastor Héctor el día domingo hablaba acerca del pecado imperdonable que es la blasfemia. Y si usted no actúa con verdad, usted va a querer engañar. Recuérdense a Ananías y Zafira. Trataron de engañar Espíritu Santo. Pedro le dijo, no habéis querido engañar a hombres, sino a Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. En cierta ocasión, al cómico Harold Lloyd, que fue uno de los más famosos cómicos del cine mudo, del cine silente, él rechazó la suma de $1 millón como parte de su trabajo, porque en su trabajo, en una película que él tenía que filmar, parte de las escenas de esa película eran de carácter indecente, de acuerdo a su carácter. Y él dijo, si no puedo ser cómico y limpio, por lo menos puedo ser limpio. Pablo dijo, para que vivamos quieta, reposadamente en toda plenitud y honestidad. Eso usted lo encuentra en 1 a los Corintios, capítulo 2, verso 2. Pero entonces, mire, Dios quiere que usted y yo seamos honestos. Ese tipo de pensamiento, la honestidad, es lo opuesto a la hipocresía. Recuérdese que el Señor Jesús los religiosos le hacían contienda, y habían dos grupos especialmente. Por un lado, los fariseos, y por otro lado, los saduceos. Los fariseos eran gente orgullosa, como aquel de la parábola del publicano y el fariseo. Los saduceos eran dudosos, no creían en la resurrección. Entonces, pero cuando usted vive una vida honestidad, usted se da cuenta que esta palabra
es verdadera. Y usted va a ser un cristiano diferente. No se va a creer ni perfecto, ni va a estar dudando de su salvación, sino que usted sabe en quién ha creído. Y usted sabe que tiene debilidades y necesita de Cristo. Y su apoyo es Cristo. Y no se cree superior a nadie. Pero usted está seguro en quién ha creído. Y sabe que usted tiene un galardón grande en los cielos. Entonces, ¿cómo usted puede decir, cómo es posible que usted y yo podamos mantener nuestros pensamientos en el nivel de la honestidad? Sin Cristo sería imposible. Pablo le dice a los hermanos de Roma en Romanos capítulo 7, el verso 18. Pues tengo 7:18 de Roma, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pero porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En nosotros no es que somos buenas personas, es en Cristo en nosotros que podemos ser personas diferentes para la gloria de su nombre. Pero ahora usted está en Cristo. ¿Qué es lo que tiene que ser su mente, su propósito? ¿Cuál debe ser su meta? Debe ser que usted refleje a Cristo, porque Cristo nos ha dado su mente. Dice Pablo a los hermanos de Corintio, primera de Corintio, capítulo 2, el verso 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos que pensar como Cristo pensó. Estaba escuchando a un pastor y él hablaba, y me gustó la forma como él enseñó, porque no se quiso hablar de los extremos. Le hacían la pregunta sobre la ropa, y él le preguntaron, él después de hablar algunas cosas, le dijo: mire, si usted, hermano o hermana, analice, vaya a un espejo, mírese, piense, ¿a Dios le agradaría como yo me estoy vistiendo? Como yo estoy actuando. Y no solamente dijo, no se trata solamente de ser de vestida, de vestimento, no, se trata en todas las áreas de nuestra vida. Cómo usted se comporta, cómo usted habla, las personas con las que usted se relaciona, sus hábitos, sus costumbres. ¿Qué diría el Señor si estuviera a su lado? ¿Se agradaría el Señor de eso? Entonces, cuando nosotros somos confrontados con la verdad, entonces la verdad nos va a confrontar con ser honestos con Dios, con nosotros mismos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo mora en nosotros. Entonces, por último, volviendo a Filipenses 4:18, mire, de lo verdadero a lo honesto y de lo honesto a lo justo. Todo esto bajo la sombrilla de la verdad. Mire, no hemos avanzado más. Por eso es que vamos a dar 2 enseñanzas más. Pero apegarnos al justo, a Cristo, nos mantiene conectados ¿con qué? Con todo lo que es justo. Si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dijo más el Señor Jesús? Todo pámpano que en mí permanece dará fruto. Para que usted actúe con justicia. Recuérdese que justicia es aquello que está derecho. La justicia es lo que nos va a hacer vencer la maldad. Pero usted tiene que ir a Cristo, la verdad. Ser un cristiano honesto. Ser un cristiano que desee practicar la justicia, es decir, la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor para su pueblo, ¿cuál es? Es que usted y yo seamos justos. Y este principio nos enseña que no debemos pervertir la justicia. Mire lo que la Biblia enseña en Deuteronomio. Y aunque esto es de la ley, tiene mucho que ver con nosotros en este tiempo. Deuteronomio capítulo 16, versos 19 y 20. Dice así, mire. No fuerces el derecho, no fuerces la justicia. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Mire. Qué bueno fuera que esto verdaderamente se practique. ¿Y qué más dice el verso 20? La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.
No debemos pervertir la justicia, sino que tenemos que seguir lo que es justo. Y Pedro dijo de Jesús que el justo murió por los injustos, por los pecadores. Eso lo dijo en 1 de Pedro 3:18. Nuestras mentes entonces deben concentrarse en Cristo, el justo. Es así como Cristo va a controlar nuestras mentes. Cuando hagamos una cosa, primeramente pongamos a Cristo por delante. No solamente vestimenta, no solamente lo que yo hago, no, las decisiones, las acciones, los pensamientos. Deje que Cristo controle sus pensamientos. Y en primer lugar hemos visto esa sombrilla de la verdad, la veracidad, hemos visto la honestidad y hemos visto la justicia. David oró para que sus pensamientos fueran gratos a Dios. Así lo dice en el Salmo 19, el verso 14. Dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El gran predicador Charles Spurgeon decía: las palabras son una burla si el corazón no medita en ella. Medite. Antes de hablar, medite lo que va a decir. Sea vuestras palabras sí, sí o no, no. Cuando usted haga promesas a Dios, no tarde en cumplirlas. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Seamos cristianos verdaderos, seamos cristianos honestos, seamos cristianos que nos apegamos al justo, porque así vamos a mantenernos conectados en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo honesto. El pensamiento controlado por Cristo va a agregar poder de Dios para su vida. Sea un cristiano que sus pensamientos son controlados por Cristo. Amén.